Hola, buenas tardes, buenas noches ya. El tema de hoy es el correspondiente al séptimo estudio o mini estudio que estamos haciendo sobre las 10 palabras, o sea, sobre el decálogo, la ley que Dios, bendito sea su nombre, entregó a Moisés en el monte de Sinaí. El tema de hoy, el mandamiento que corresponde a hoy, es el quinto mandamiento, que es breve, como corresponde a todos los que son a partir de que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y después en el Deuteronomio, y después veremos que el Deuteronomio añade algo más. Y la primera observación que hacemos, y cogiendo también la enseñanza rabínica antigua, la enseñanza de los sabios judíos sobre el decálogo, es que este quinto mandamiento es el puente entre las dos lujos, o sea, las dos tablas que Moisés recibió del Señor en el monte Sinaí. Y recordemos que estas dos tablas establecen la relación de Dios con todos los hombres. Este es un mandamiento muy sencillo. Desde pequeños, si hemos asistido a la iglesia, ya en la escuela dominical, en la catequesis se nos enseñaba a amar, a honrar a nuestros padres. Y mucho, indudablemente, habremos oído acerca de este mandamiento, pero yo quiero profundizar un poco más en la enseñanza antigua y en algunos conceptos de este mandamiento, sin olvidar el principal motivo de este mandamiento de parte de Dios, que es honrar al padre y a la madre. Ya repito, es un mandamiento muy sencillo. Está escrito por la misma mano de Dios, que como padre establece esa relación con los padres, y es entregado directamente por Dios a Moisés, y la obligación es eterna. No hay fin del cumplimiento de este mandamiento. Este quinto mandamiento es el que concluye una serie de preceptos que los antiguos sabios de Israel llamaron Ben Adam Lamakon, o los preceptos que relacionan la intimidad del ser con el Creador. Curioso que este quinto mandamiento, que tiene que ver con la relación hacia los padres, está dentro de lo que estos sabios hebreos, estos sabios israelitas, entendían preceptos íntimos de la relación del ser con su Creador. Repito, nuestro bendito Maestro Yeshua HaMashiach nos enseñó a dirigirnos a nuestro Dios y Creador con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. El concepto Padre. Por eso aquí vemos este mandamiento que está dentro, repito, de preceptos que establecen la relación íntima del ser con su Creador. No voy a extenderme más por causa del tiempo, porque daría pie a otra reflexión, pero cada cual, que de lo que estén escuchando, que entiendan esa relación que los sabios judíos hacían entre Padre y nuestros padres. Aquí ya de entrada hay que observar una enseñanza que en el Talmud específica con respecto al padre y a la madre, y que para nosotros, repito, debe de ser muy importante. El Talmud enseña que más o menos, si seguís esos estudios, sabréis cuando digo el Talmud a qué me estoy refiriendo. Si no, fácilmente se va a la Wikipedia y se busca Talmud y sale. El Talmud enseña
que en el momento de la concepción, de un ser humano, hay 3 presentes y no 2. Nosotros normalmente pensamos que en el momento de la concepción hay 2, el padre y la madre, el hombre y la mujer, en ese acto. Pero el Talmud enseña que no hay 2, sino 3 presentes. Y especifica el Talmud claramente que es el padre, la madre y Dios. De ahí se desprende que este mandamiento, este precepto, nos lleva en primer lugar a honrar y recordar el mismo momento de nuestra concepción. No se puede maldecir el momento de la concepción por este mandamiento, porque Dios está presente en el momento de la concepción. Y este mandamiento nos lleva a los orígenes. ¿Dónde estabas tú antes que...? Bueno, empezaste cuando hubo una relación íntima entre tu padre y tu madre. Y Dios estaba presente. Nos lleva a nuestros orígenes, a los orígenes y principios de nuestra existencia y todo lo que se prolongará a partir de entonces. De aquí entendemos, en primer lugar, que como creyentes y que como reconocedores de que la vida en el ser humano es divina, la vida es divina, estemos y nos posicionemos en contra de toda violencia contra la vida del ser humano, empezando desde después del momento de la concepción. O sea, con palabras claras, estamos en contra del aborto. Porque entendemos que el aborto como tal viene a truncar los planes originales que Dios tenía para nuestra vida. Y que por causa del aborto se truncan y no pueden desarrollarse. Como creyentes estamos en contra de toda violencia en contra de la vida, ya sea de los no natos o ya sea de los nacidos. Estamos en contra de toda violencia. Y quizás con más profundidad lo veremos, Dios mediante, la semana que viene en el 6º mandamiento, que ya llegaremos. Pero estamos en contra de toda violencia. Y así nos lo enseñó nuestro Señor y Maestro, Yeshua, a través de su enseñanza y de su enseñanza en muchos momentos práctica. Pero para eso debemos de ir a los evangelios, leer los evangelios y aprender lo que nos dice. También en este punto tenemos que entender que los antiguos sabios de Israel aseguraban que ningún hombre puede ser considerado como una persona honrada y digna de fiar si no es un buen hijo, si no honra a su padre y a su madre. Y en el libro de Proverbios nos dicen en varios 3, el que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 11, 15, 20. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:1. ¿Qué es de nuestra mente? Ya. Esa relación de honrar a nuestro padre y nuestra madre con la relación de honrar a nuestro Padre Dios. Porque hay ahí esa relación que el mandamiento intenta transmitirnos. Y no dejarlo solamente en una frase, honra a tu padre y a tu madre y ya está. Porque, ¿qué significa en la Biblia honrar? En el hebreo original, en la forma imperativa, honrar aparece con la palabra kabed, una forma imperativa. Es un mandamiento, no es
un consejo, no es una opción, no es algo que yo pueda querer hacer o no hacer si las circunstancias del pasado, la relación, no. La Biblia establece claramente y de forma imperativa y rotunda que hay que honrar al padre y a la madre. Y esa palabra honrar viene de un verbo, el verbo abed, que significa sopesar, valorar, estimar, apreciar. Pero sin entrar en un juego lingüístico y en un problema lingüístico que nos llevaría tiempo, este verbo kabed, esta palabra kabed da la imagen de algo espeso. Cuando en las palabras, en el alefato hebreo y semítico sobre todo, una letra hace referencia a una imagen. Esta palabra kabed hace referencia al hígado en el hombre, quizás el órgano más compacto y más espeso. Viene de una palabra mucho más antigua, siria, creo recordar ahora, que hace referencia al corazón, otro órgano espeso, compacto. Pues la imagen de este kabed es de algo espeso, compacto, potente, duro. O sea, valorar, estimar, apreciar en profundidad, completamente, sin ningún resquicio. Nunca, nunca, nunca esta palabra kabed nos da la idea de valorar o amar o respetar superficialmente. Por lo tanto, honrar a padre y madre es honrarlo con todas sus consecuencias. Me guste, no me guste. Hayan sido de esta manera o hayan sido de aquella manera. La palabra de Dios me ordena honrar a mi padre y mi madre. Esta es una de las enseñanzas que se extrae de esta palabra. Y me explico un poco mejor. Esta palabra no hace referencia solamente a la alta estima o el alto precio que yo tenga o que yo lleve a mis padres en mi corazón, sino va mucho más allá de cómo sean ellos, de cómo tengan que hayan podido ser o hayan podido obrar. Alguien dijo, y este es John Hills en su libro Exposición completa de la Biblia. Allí en la diapositiva veis las referencias con respecto a él. Evidentemente estamos hablando de 1700 y pico y el pensamiento de aquella época era muy distinto al de ahora, pero el pensamiento, aunque sea distinto, sigue valiendo. El lenguaje respetuoso, gestos adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre obediencia que se les rendirá, sino también se refiere al honrarlos con su sustancia, alimentándolos, vistiéndolos, supliéndolos con lo necesario para la vida cuando estén en necesidad, lo cual es por todo el servicio, por todo el cuidado, gasto y problemas que se le han presentado, así como el haberlos criado en este mundo. Unas palabras muy así, propias de 1700 y pico, pero que sí que hacen referencia a esa actitud que nosotros tenemos que tener con respecto a nuestros padres. Que una cosa se olvide de nuestra mente. Yo soy hijo y he tenido padre, pero ahora como padre tengo a hijo. Y esta sucesión, no es mi caso, el que me conoce sabe que no es mi caso, pero yo como hijo he tenido padre, y yo como padre voy a tener hijo. Y esa sucesión, esos principios que esta palabra del decálogo nos transmite, nos quiere transmitir y enseñar, son las que son útiles y eternas. Y no importa que el respeto, el amor, la obediencia sea algo que dice John Hills en 1700 y pico, 1800,
tienen que ser principios que la palabra de Dios establece para el creyente hoy día. Y debería de ser para toda la humanidad. No debe de extrañarnos que la humanidad ande mal, que veamos las cosas que de vez en cuando nos alteran y nos preocupan y nos escandalizan, que el hijo contra el padre han hecho los padres contra los hijos. Cuando se olvidan los principios de la santa palabra de Dios. Lo que hay que esperar como resultado, y ahora veremos, es que las cosas vayan mal. Y cuando esto se aplica como principio a toda la sociedad, es normal, como resultado de haber alterado la santa ley de Dios, que vaya mal a toda la humanidad. Es también muy interesante notar que con respecto, en comparación con los otros mandamientos, donde no se ajusta ninguna promesa, Dios, al dar este mandamiento, también agregó una promesa determinada. En Deuteronomio 5:16, que es este mandamiento recogido en el libro de Deuteronomio, leemos, dijo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero la cosa no termina ahí. Y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto lo dice a los cristianos del Nuevo Testamento. Dice Pablo que este es el primer mandamiento con promesa. O sea, si quebrantamos este mandamiento, si lo violamos, si lo alteramos, si no lo respetamos, en una sociedad no podemos esperar que las cosas vayan bien en esa sociedad. En una familia no podemos esperar que las cosas vayan bien en esa familia. En mi persona no puedo esperar que las cosas vayan bien, como dice Pablo en el texto que hemos leído, en mi vida, si quebranto este mandamiento. Ahora, alguien me va a argumentar, y con razón, pero no quiero entrar. Pablo sigue escribiendo en el versículo anterior, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. En este punto sé que surgen porque han surgido y sí, a mí me trataron, me hicieron mis padres y tal y tal. No fueron correctos con respecto a mí. La palabra de Dios no te dice sí, a mí no me dice sí. Si quiero que me vaya bien, he de honrar, con el concepto honrar que veíamos anteriormente, y no quiero desviarme del tema para entrar en esto, y dejar la contestación, pero he de honrar a mi padre y a mi madre. Yeshua, ¿cuál era su posición? ¿Cuál era su actitud frente a este mandamiento? Él fue muy tajante. Frente a toda interpretación de este mandamiento y mal uso del mismo por parte de algunos fariseos, como fue muy tajante acerca de la interpretación y mal uso de otros textos de los mandamientos. Si vamos al texto de Mateo capítulo 15, 4, 9, en una polémica que surge a raíz de la relación entre los fariseos y Jesús, donde los fariseos le están acusando a Jesús de que sus discípulos no hacen esto ni aquello ni lo demás, de acuerdo a la costumbre y tradición de los fariseos, Jesús salió por la tangente y dijo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso es la ley de Dios, no hay ningún problema, eso está ahí. Eran 2 versículos que habían sobre la Torá, distribuidos por la Torá.
La ley dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que no honra a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Eso dice. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También leemos en Marcos 7:10, se repiten las mismas palabras de Yeshua. Y aquí en este momento vuelve a juntar esas dos enseñanzas. Honra a padre y madre, y el que maldiga a ellos muera. Yeshua no rebajó ni en un punto el alcance de este mandamiento, sino lo llevó muchísimo más allá. Y lo que sí que condena, lo que sí que condenó siempre fue el mal uso de los mandamientos, en este caso de este quinto mandamiento. Lo que algunos hacían para justificar ciertos actos con este mandamiento. La palabra maldecir en griego, kakologeo, significa hablar mal. Y cualquiera que hable mal o actúe mal contra sus padres. La ley decía que debía de morir. Para Yeshua, y esto es la reflexión, la ley de Dios es pervertida cuando el hombre y sus necesidades, por ejemplo, cuando la honra debida a los padres son olvidadas como ejemplo para justificar un acto devocional y de adoración, diciendo el dinero que debo de emplear en ti, Corbán, lo ofrezco para el templo. ¡Qué piadoso que soy! ¡Qué piadoso que soy! ¿Os habéis dado cuenta? Ya Dios se encargará de mis padres. Para Yeshua, cuando las cosas se convierten y son más importantes que las personas, cuando las tradiciones y costumbres se oponen a los principios de las Sagradas Escrituras, cuando las leyes injustas, incluso en una sociedad, van en contra de los principios de la ley de Dios, etc. Cuando esto ocurría para Yeshua, para su enseñanza, la que nos ha transmitido a nosotros, la enseñanza que nos ha transmitido de la ley de Dios, esa ley de Dios había sido violada y pervertida. Y a los fariseos de su época, Jesús se nos explicó muy claramente, y nos explica a nosotros que a veces tenemos que reconocer que en algunos casos tenemos actitudes farisaicas. ¿De qué manera concreta este quinto mandamiento era invalidado por ellos e incluso lo invalidamos nosotros? Basta que, dice Jesús, basta que un hombre que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Bueno, el dinero es para el templo. Ya el Señor se encargará de tu padre. Tú ofrece todo esto como ofrenda, Corbán, al Señor, y el dinero al templo. Corbán es una palabra, la traducción hebrea de la palabra ofrenda, que significa que me hago cercano a Dios por la ofrenda que yo estoy haciendo.
Pero me hago cercano a Dios cuando la ofrenda es mía personal. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Presentaros vosotros, dice Pablo Corbán. Pero no digáis para no asumir la responsabilidad sobre el prójimo. En este caso, en este texto, sobre tus padres. Lo que Jesús le decía a los fariseos. Entrega el dinero que tenías asignado para el servicio divino. Solo lo que nos aproxima a Dios puede entenderse como una ofrenda. Cuando lo que nos aproxima a Dios creemos que es una ofrenda, como creían los fariseos, Yeshua ahí metía el dedo en la llaga y decía, no, eres hipócrita, hipócrita, hipócrita. Y la Torá, entiéndase, su interpretación y su enseñanza había sido pervertida hasta el punto de eximir de la obligación de cuidar a los padres. Incluso con toda la carga económica que esto significaba. Te eximía la tradición, te eximía estas de cuidar a tus padres y tú decías que ese dinero había sido dedicado como ofrenda al templo. Y esto explica la dureza de las palabras, lo duro que es Jesús, Yeshua, contra los dirigentes religiosos de su época. En general contra el alto clero de Jerusalén. No ha de sorprendernos que en varias ocasiones, no hay que pensar que fue en una sola ocasión, Yeshua dijera, escrito está mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, no solamente por los mercaderes que vendían en el templo, en el atrio, a la entrada, sino por las actitudes farisaicas hipócritas que andaban por allí dentro. Y sigue diciéndonos Yeshua, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Palabras duras, fuertes. Y es que para Él, cuando nosotros que decimos que somos sus discípulos, que le amamos a Dios, que guardamos, que queremos, el prójimo se nos hace indiferente, no nos importa. Las palabras son muy duras. Jesús cogió y puso el mandamiento en su lugar, sin hipocresías, sin nada que lo adulterara. Devuelve a la ley el sentido original. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y es que, aunque no estamos hablando de este mandamiento que hablamos la semana pasada, la ley de Dios es dada para el hombre, para el beneficio del hombre y para que el hombre viva bien y largamente en la tierra.
Y por eso este es el principio, es el cuidado en el sentido de la Torá, de guardar la Torá, de evitar toda perversión y toda degradación de esos principios de la Torá. La ignorancia de la ley, la ignorancia del significado y el alcance de los mandamientos, irremediablemente lleva al creyente o al hombre y al creyente que no es conocedor del alcance, le lleva a ser instrumentalizado y manipulado por otros. Llega a ser hecho una cosa y reducido hasta niveles de insospechada crueldad y de ridículo. Me sorprendo. Y vuelvo a repetir la palabra, me sorprendo. ¿Cuántos vídeos hay por ahí? ¿Cuántas en YouTube? Donde a creyentes que teóricamente están siguiendo a la luz del mundo se les hace hacer cosas que son, en la palabra mejor dicha, más suave, ridículos. Pero se les extorsiona, se les saca el dinero, se les mete en manipulando los principios de la palabra de Dios. Lo he mencionado otras veces, no quiero entrar en este tema. Y es que cuando en mi situación yo hago del otro una cosa para ser utilizada, esa crueldad se ve cuando con respecto a los padres son abandonados por los hijos y los dejan en una gasolinera. O los llevan se van de vacaciones, los llevan a un hogar de ancianos allí y los dejan allí y ya no vuelven. Sencillamente están dejando de honrar. Y honrarlos porque sencillamente se convierten en una carga, son una carga para mis vacaciones. ¿Qué pueril, qué bajo, qué animal, qué sentido animal hay en esto? Pero esta ignorancia de la ley de Dios, repito, en este caso el creyente, cuando podemos ver, en este caso el creyente, que es utilizado en su buena fe para ser manipulado sectariamente, como decía, económicamente, doctrinalmente. Quizás ya me he apartado un poco del sentido del estudio de hoy, pero sinceramente creo que cuando dejamos de honrar al prójimo, cuando creemos que al prójimo, al otro, lo podemos utilizar para fines no legítimos, estamos desvirtuando el valor de la santa ley de Dios. Y nunca olvidemos que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tomar su nombre en vano es sin sentido, para el vacío. Podríamos sin duda hablar muchísimo más sobre este mandamiento, pero para ir concluyendo, porque quiero ser disciplinado y no quiero pasarme mucho de la media hora que me asigno a esto, y a veces, como la semana pasada, me paso, pero para ir concluyendo, quiero acabar con este texto de 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin gratitud, impíos. Y en Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres. Aquí se nos señala
que una de las características de esta sociedad, de los que forman esta sociedad, somos tú y yo. Tú y yo quizás conocemos a Cristo, parte de la sociedad, pero también de esta sociedad los que no conocen a Cristo. Se nos está diciendo que estamos expuestos a ser de esta manera, y esta es la característica de la sociedad de los últimos tiempos. Es el abandono del Padre, es el rechazo al prójimo. Es el abandono, como leíamos este versículo anterior del Levítico, de la santidad y la justicia. Es el abandono del otro, empezando por los padres, porque son una carga. Pero también el Tanaj, esa parte de la Biblia que llamamos mal llamada Antiguo Testamento, en el último versículo del Tanaj, en Malaquías 4:6, como una señal de las promesas de los últimos tiempos, cuando el Mesías vuelva en gloria, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que el Señor os bendiga.